Mírate nada más, Lupita, todavía vendiendo gorditas después de tantos años. ¿Cómo pudiste, Jessica? Todos en San Andrés Tetepilco pensaban que la vida de Lupita había terminado el día que empezó a freír gorditas a la orilla de la carretera. Sus amigas se fueron a la ciudad, encontraron la buena vida, presumían lujos en internet, mientras ella se quedaba atrás entre humo, aceite caliente y lucha silenciosa. Pero a veces, las personas a las que la vida hace esperar son las mismas con las que la vida está preparando una sorpresa para todos. Hola, gente hermosa. Bienvenidos de nuevo a Historias Mexicanas con Valentina. Mi nombre es Valentina y en este canal les traemos historias emocionales, conmovedoras y escalofriantes que los mantendrán enganchados de principio a fin. Si disfrutan historias como esta, no olviden suscribirse, darle me gusta al video y compartir sus pensamientos en los comentarios. Comencemos. La vida después del servicio social en México puede humillar a cualquiera muy rápido. En un momento tú y tus amigas están gritando "Vámonos recio", próxima parada Ciudad de México, temporada de chica fresa. Al minuto siguiente estás calculando el precio de las tortillas con calculadora. En aquel año, 3 muchachas eran las protagonistas del pueblo, Lupita, Brenda y Jessica. Si vieras a esas chicas juntas pensarías que ya la habían hecho en la vida, siempre riendo, siempre soñando, siempre hablando de sus futuros esposos como si la invitación de la boda ya estuviera impresa. Especialmente Jessica. A esa muchacha le encantaba el gozo. Si pasaba un hombre rico una sola vez, el cuello de Jessica giraba como ventilador de pedestal. Yo no vine a sufrir, solía decir. Brenda era casi igual, pero lo suyo era más organizado. Quería esposo estable, casa estable, vida estable. Muy simple. Ahora bien, Lupita, esa muchacha era diferente de alguna manera. No era floja, no era aburrida, solo callada. Demasiado callada a veces. Mientras sus amigas gritaban sobre Ciudad de México y matrimonio, Lupita siempre estaba calculando algo dentro de su cabeza, pelando cacahuates en silencio como consejera del pueblo. Una tarde, Jessica explotó: "Mira a esta muchacha, Lupita, Lupita, no me digas que te quieres casar por amor". Brenda casi se cae de la banca de la risa: ¿amor en esta economía de la 4T? Hasta Lupita se rió un poquito, pero solo movió la cabeza, paso a paso. Ese era el problema de Lupita. Nunca tenía prisa. Y honestamente eso molestaba a sus amigas porque las demás estaban bajo presión, presión pesada. Sus compañeras ya se estaban comprometiendo, mudándose a Ciudad de México, publicando sesiones de fotos pre-boda, gritando "cuando Diosito". Mientras tanto, las 3 muchachas seguían en el pueblo entregando currículums como sacrificio. Pero entre todas, la situación de Lupita era la peor. Después del servicio social, buscó trabajo por todas partes, nada. Entrevista tras entrevista. Disculpe, le llamaremos. Nadie llamó a nadie. Entonces la vida decidió ponerle chile extra. Su padre, don Fernando, murió de repente, así nomás. Todo se desbarató. La tiendita que su mamá, doña Rosa, manejaba empezó a colapsar. Las deudas entraron por cada esquina. La renta de la casa, las cuentas del hospital de antes de que muriera su papá, la colegiatura de su hermanito Miguelito. La comida se volvió motivo de oración. La adultez le pegó a Lupita como un tabique pesado. La muchacha cambió de la noche a la mañana. Mientras Brenda y Jessica seguían persiguiendo sueños de Ciudad de México y hombres ricos, Lupita estaba calculando cómo mantener comida dentro de la casa. Una tarde, su madre doña Rosa dijo en voz baja: "Lupita, quizás tengamos que sacar a tu hermano de la escuela primero". Esa frase le rompió el corazón porque Lupita amaba a ese niño con su alma. Esa noche, Lupita lloró en silencio bajo su rebozo hasta la mañana. Al día siguiente, sacó un viejo comal afuera. Su madre la miró fijamente. "Mamá, voy a empezar a freír gorditas". Doña Rosa casi llora. Después de la universidad. Lupita forzó una sonrisa. "Mamá, la gente tiene que comer antes de soñar". Y así fue como empezó. Cada mañana antes del amanecer,
Lupita se sentaba cerca de la esquina de la calle Hidalgo friendo gorditas junto al aceite caliente y el humo. Al principio la gente le tenía lástima. Luego empezaron a burlarse porque la gente del pueblo, ay, si tu sufrimiento dura demasiado se convierte en entretenimiento. Algunos compraban una gordita y aún así la insultaban. Tan inteligente que era esa muchacha. ¡Qué desperdicio! Licenciada metida en el humo. Lupita solo sonreía cortésmente, pero por dentro le dolía algo, especialmente cuando recordaba la vida que alguna vez había imaginado para sí misma. Mientras tanto, la vida iba rápido para Brenda y Jessica. Muy rápido. Jessica finalmente consiguió un novio rico de Monterrey. ¡Ay! Esa muchacha desapareció de San Andrés Tetepilco inmediatamente. De pronto, su Instagram estaba lleno de hoteles, copas de vino, restaurantes de azotea, captions de buena vida, y videos dentro de camionetas grandes con aire acondicionado que podía congelar pescado. Brenda también consiguió después un trabajo de oficina en Guadalajara por medio de un contacto. Poco a poco. Todos se estaban yendo del pueblo excepto Lupita. Pasaron los años. 1 año, 3 años, 5 años. Todavía friendo gorditas, todavía parada junto al aceite caliente cada mañana, todavía escuchando Lupita, échale más chile, Lupita, dame mi cambio. A veces veía pasar a antiguos compañeros de escuela en sus carros y rápidamente miraba hacia otro lado porque la vergüenza puede ahogar a alguien en silencio. Entonces, una tarde de diciembre, todo pasó. El pueblo estaba lleno porque la gente había regresado para las posadas de diciembre. Música por todos lados, carros por todos lados. Las fiestas decembrinas en pleno apogeo. Lupita estaba parada cerca de su puesto al lado del camino, abanicándose el humo de la cara cuando una camioneta blanca y llamativa pasó a toda velocidad por un charco de agua sucia. Splash. Agua sucia se derramó por toda su falda y su mercancía. La camioneta se detuvo brevemente, luego la ventana polarizada bajó lentamente. Jessica con lentes oscuros enormes, uñas largas, extensiones lacias hasta abajo. Brenda estaba sentada a su lado, riéndose ya. Jessica gritó, Lupita. Lupita se quedó congelada. Por un segundo, nadie habló. Luego Jessica miró el puesto de gorditas, miró las manos llenas de aceite de Lupita, y soltó una carcajada de incredulidad. ¡Ay, no manches! ¿Todavía sigues haciendo esto? Brenda se tapó la boca riéndose. Lupita, después de todos estos años. La gente cercana empezó a voltear. Lupita de repente se hizo consciente del humo en su cuerpo, las manchas de aceite en sus dedos, el agua sucia escurriendo por sus piernas. Jessica sacudió la cabeza dramáticamente, mi querida, este pueblo casi te termina. Las dos muchachas se rieron. Se rieron fuerte. Luego la camioneta se alejó, dejando atrás agua sucia, polvo y silencio. Lupita se quedó ahí sin moverse. Luego en silencio, se agachó y siguió friendo gorditas como si nada hubiera pasado. ¿Saben la parte dolorosa? Lupita ni siquiera estaba enojada. Se rieron de ella. Le dio vergüenza que la vieran así. Después de ese día junto a la carretera, Lupita dejó de esperar amabilidad de la gente. No porque odiara a alguien. Solo estaba cansada. Cansada de la lástima, la vergüenza, la forma en que la gente la miraba como si la vida la hubiera derrotado. Así que se enfocó en el trabajo. Cada mañana frijoles, masa, aceite caliente, humo. Cada noche, dolor de cuerpo que se volvió su vida, y de alguna manera el pueblo se acostumbró a verla ahí como pobreza permanente de la orilla del camino. Mientras tanto, Jessica, la señorita Buena Vida, esa muchacha vivía en línea cada semana. Mi nueva ubicación, Monterrey hoy, Ciudad de México mañana, vacaciones la próxima semana. Si Jessica publicaba una foto desde adentro del baño, el baño se veía más rico que los departamentos de algunas personas. Y sus seguidores, ay, la adoraban. Embajadora de la buena vida, ¿quién lo hace como tú? Jessica disfrutaba cada segundo, especialmente porque en el fondo le gustaba saber que Lupita probablemente vería las publicaciones. Una tarde incluso publicó, Dios me libre del sufrimiento.
Lupita lo vio mientras comía tortillas en un plato de plástico. Simplemente bloqueó su teléfono. Sin reacción, pero un dolor pequeño. Ahora la vida de Brenda se veía más estable. Se había mudado a Guadalajara y consiguió trabajo de oficina por medio de la conexión de un tío. Nada llamativo, pero al menos usaba tacones para ir al trabajo y se quejaba del tráfico como mujer de carrera seria. Cada vez que regresaba a San Andrés Tetepilco, las señoras del pueblo empezaban a sonreír orgullosas. Brenda va muy bien. Muy responsable la muchacha. Comparada con Lupita, Brenda se veía exitosa, y los seres humanos aman demasiado las comparaciones. Un sábado por la tarde, Lupita estaba friendo gorditas cuando dos estudiantes de preparatoria se detuvieron cerca. Una susurró fuerte: mírala. Esta muchacha se graduó como la mejor de su carrera. La otra muchacha se vio sorprendida: ay, no manches. Lupita fingió no escuchar, pero el pecho se le apretó porque a veces la vergüenza no es un grito, solo se sienta callada dentro de la persona. Una cosa sobre el sufrimiento: ay, puede hacer que la gente desaparezca de tu vida lentamente. Las llamadas se reducen, los mensajes se reducen, hasta la amistad se reduce. Jessica apenas chequeaba a Lupita a menos que quisiera presumir algún nuevo logro. Y cuando llamaba, ahora su boca estaba llena de insultos indirectos: Lupita, sigues en ese pueblo. Mi querida, sal de ahí antes de que la pobreza te abrace permanentemente. Luego risa, siempre risa. Una noche, Jessica llamó por videollamada inesperadamente. Lupita contestó inmediatamente solo para descubrir que Jessica estaba dentro de un restaurante caro con su novio. El hombre era mayor, mucho mayor. Reloj de muñeca grande, voz profunda, lujo en todo. Jessica giró la cámara orgullosamente: Lupita, saluda a don Ricardo. El hombre saludó casualmente sin siquiera mirar bien: hola. Luego Jessica sonrió dulcemente: mi rey me va a llevar a Cancún el próximo mes. Lupita forzó una sonrisa: qué bonito. Jessica ladeó la cabeza: ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te sacó a pasear? La pregunta entró de alguna manera, no porque Lupita quisiera lujos, sino porque de repente recordó que estaba envejeciendo y la vida seguía parada en un solo lugar. Esa noche, después de cerrar el puesto, Lupita llegó a casa agotada, solo para encontrar a su madre doña Rosa tosiendo mal otra vez. Las cuentas del hospital regresaron como suscripción anual. Se sentó afuera más tarde esa noche, sola. Sin luz, sin ruido, solo oscuridad y moscos discutiendo política alrededor de sus oídos. Luego en silencio lloró. No fuerte, solo pequeñas lágrimas cayendo silenciosamente, porque a veces las personas fuertes también se cansan. Mientras tanto, lejos en Monterrey, la propia buena vida de Jessica ya se estaba agrietando poco a poco. Pero en línea, todo seguía pareciendo perfecto. ¿Saben esa cosa de las redes sociales? A veces las personas publicando viviendo mi mejor vida están a un desamor de gritarle al tipo que repara la planta de luz. Pero por fuera todo seguía pareciéndose perfecto, especialmente la vida de Jessica. Para entonces la señorita se había actualizado completamente. Nuevas pelucas, nuevo acento, nuevo estilo de vida. Si Jessica entraba, hasta los muchachos del pueblo se paraban derechitos. Cada vez que regresaba a casa, la gente se reunía alrededor de ella como si regresara de los premios Grammy. Ay, Jessica, te ves fresca. Monterrey te queda bien. Ay, y a Jessica le encantaba. Híjole, esa muchacha amaba la atención como el chile ama al aceite. Mientras tanto, Lupita seguía friendo gorditas. La misma esquina, el mismo humo, el mismo calor. La única diferencia era que ya casi no hablaba. La vida la había vuelto más callada. Una tarde, Jessica regresó al pueblo otra vez para Navidad. Como siempre, llegó con ruido. El perfume entró primero antes que su cuerpo. Hasta los niños chiquitos seguían su carro. En las fiestas decembrinas, Jessica llevaba un jumpsuit blanco y lentes oscuros enormes como actriz llegando a un estreno de película. Brenda ya había regresado también. Ahora casada, mujer casada en forma. Pestañas postizas, anillo de matrimonio, voz tranquila. Por fuera, se veía sentada,
pero Lupita notó algo inmediatamente. Brenda casi nunca se reía. No risa real, solo pequeñas sonrisas educadas, como alguien manejando el cansancio. Aún así, nadie hablaba de problemas personales. Todos estaban empacando la imagen. Esa noche, las tres muchachas de alguna manera se encontraron sentadas afuera de la tiendita de Doña Chela otra vez después de muchos años. Por un momento, casi se sintió como en los viejos tiempos. Luego Jessica empezó: mi rey quiere que compremos propiedad en Playa del Carmen ahora. Brenda asintió lentamente: qué bonito. Jessica se sacudió el cabello orgullosamente: Lupita, ¿y tú? ¿Cuándo vas a salir de este pueblo? Lupita sonrió débilmente: cuando Dios me ayude. Jessica chasqueó la lengua dramáticamente: no, amiga, estás demasiado cómoda sufriendo. Esa frase aterrizó mal. Hasta Brenda se movió incómoda. Pero Jessica continuó: de todas formas, te has pasado casi toda tu juventud friendo gorditas. Silencio. Lupita miró hacia abajo en silencio. Luego preguntó suavemente: ¿eres feliz? Jessica se rió inmediatamente: mira a esta muchacha haciéndome ese tipo de pregunta. Pero antes de que nadie pudiera decir otra palabra, una voz femenina fuerte gritó desde el otro lado de la calle: Jessica. Las tres muchachas voltearon. Una mujer enojada marchaba hacia ellas con fuego en los ojos. Dos niños la seguían por detrás. Todos los que estaban cerca dejaron de hablar. La mujer las alcanzó, respirando fuerte, luego señaló directamente a Jessica: así que aquí es donde te has estado escondiendo. La cara de Jessica cambió al instante. Disculpe. La mujer se rió amargamente. ¿Disculpe a quién? Tú recibiste carro. Tú recibiste departamento. Tú recibiste viajes. Luego señaló hacia los niños. Mientras tanto, mis hijos están en casa preguntando por qué su padre los abandonó. La gente ya se había juntado. La gente del pueblo y el entretenimiento gratis. Combinación mortal. Los murmullos empezaron de inmediato. Jesús, ¿está hablando en serio? Hombre casado. Los labios de Jessica empezaron a temblar. Te estás poniendo en ridículo. La mujer rió con dolor. No, tú eres la que debería estar avergonzada. Luego sacó su teléfono, abrió fotos familiares, su esposo, Jessica, fotos de vacaciones, todo ahí frente a todos. La misma buena vida que Jessica había estado publicando en línea de repente empezó a verse sucia, falsa. Un silencio pesado cubrió el lugar. Y por primera vez en muchos años, Jessica se vio pequeña, muy pequeña. La mujer, doña Patricia Salazar, se limpió las lágrimas con rabia, luego dijo lo que terminó de derrumbar a Jessica completamente: pensaste que eras la elegida. Solo eres la escondida. Imagínate. Hasta el aire se volvió incómodo. Jessica agarró su bolsa temblando y se alejó rápido antes de que alguien pudiera detenerla. La gente la miró irse, algunos con lástima, otros con satisfacción. Brenda se quedó congelada. Lupita no dijo nada. Solo observó en silencio cómo Jessica desaparecía en la oscuridad. Después de esa noche vergonzosa en el pueblo, Jessica desapareció por semanas. Sin publicaciones, sin videos, sin actualizaciones de buena vida. La gente empezó a murmurar inmediatamente porque los mexicanos pueden oler un escándalo desde otro estado. Al principio, Jessica se encerró en su departamento en Monterrey llorando como si alguien hubiera muerto porque técnicamente algo había muerto, su imagen. Don Ricardo dejó de contestar sus llamadas completamente. Al principio pensó que estaba calmando a su esposa. Luego pasó una semana. 2 semanas, nada. Hasta el departamento que él le había rentado de repente se volvió un problema. Una mañana el casero tocó la puerta: señorita, su renta vence el próximo mes. El pecho de Jessica se apretó. Por primera vez en años, el miedo entró en su cuerpo de verdad. Pero, ¿cómo puede Jessica volverse de pronto ordinaria? Imposible. No después de todo el empaque. No después de publicar Embajadora de la Buena Vida. Así que empezó a fingir más fuerte.
Pidió prestadas bolsas de marca a una amiga influencer, se metió en deudas, tomaba fotos dentro de restaurantes sin ordenar comida, publicaba fotos viejas de vacaciones como si fueran recientes. A veces entraba a una boutique, tomaba fotos rápido y luego se iba fingiendo que regresaría. En línea, todo seguía pareciéndose perfecto. Fuera de línea, las deudas la estaban tragando. Una noche, se sentó en la oscuridad porque la CFE cortó la luz y no podía pagar gasolina para la planta. Pero 5 minutos después, publicó, el lujo es una mentalidad. Imagínate. Hasta el sufrimiento estaba confundido. Ahora, el problema de Brenda era un tipo de dolor completamente diferente. Por fuera su matrimonio se veía pacífico. Demasiado pacífico. Pijamas combinados, fotos de pareja los domingos, mi amor hizo esto, mi amor dijo aquello. Pero adentro de esa casa, frialdad. Frialdad real. Su esposo, Jorge Mendoza, no era romántico, no era cariñoso, no era gentil. Todo en ese matrimonio se sentía como trabajo de oficina. Despertarse, cocinar, ir al trabajo, regresar, dormir, repetir. Y cuando Brenda trataba de quejarse, el hombre decía, ¿cuál es exactamente tu problema? ¿Acaso no te estoy manteniendo? Esa frase solía callarla porque técnicamente él tenía razón. Pagaba los gastos. Proveía comida. No engañaba públicamente. Entonces, ¿por qué era infeliz? Ni siquiera Brenda podía explicarlo. Luego, lentamente, los insultos empezaron, poco a poco, ustedes las mujeres nunca están satisfechas. Hablas demasiado. Te estás volviendo inútil. Una noche después de una discusión, Jorge la empujó bruscamente contra la pared. No suficiente para dejar una herida grande, pero suficiente para dejar silencio. Esa noche, Brenda se sentó en el baño llorando en silencio para que los vecinos no escucharan. Luego se tragó 2 pastillas para dormir y durmió en el piso hasta la mañana. Desde ese día, las pastillas para dormir se volvieron su escape. Mientras tanto, de regreso en San Andrés Tetepilco, Lupita seguía sobreviviendo un día a la vez. Sin buena vida, sin lujos, sin empaque falso, solo trabajo. Una tarde lluviosa después de cerrar su puesto de gorditas, Lupita caminaba hacia su casa cuando notó algo cerca de un puesto abandonado al lado del camino. Un niño pequeño acurrucado cerca de la alcantarilla, temblando. Al principio pasó de largo, luego se detuvo. Algo sobre el niño no le cuadraba. Regresó lentamente, oye. El niño se vio aterrorizado de inmediato, como un perro callejero esperando una pedrada. Lupita se agachó con cuidado. ¿Qué te pasó? El niño no dijo nada. Sus labios estaban secos, los ojos hinchados, el cuerpo sucio. El pecho de Lupita se apretó. ¿Dónde está tu familia? El niño empezó a llorar inmediatamente. Llanto pesado. El tipo de llanto que los niños hacen cuando están tratando de ser fuertes. Poco a poco, ella armó la historia. El niño tenía alrededor de 10 años. Había sido secuestrado mientras regresaba de la escuela en Monterrey hace más de un mes. Los secuestradores lo movieron por diferentes lugares antes de abandonarlo durante la presión policial. No sabía cómo llegar a casa, no sabía en quién confiar, y por días, la gente había estado pasando junto a él sin detenerse. Lupita miró al niño en silencio, luego miró el camino oscuro adelante. Apenas tenía suficiente para sí misma. A veces hasta su propia cena era una gordita y agua. Aún así, no podía dejarlo ahí. Ven, dijo suavemente. El niño dudó, luego lentamente tomó su mano. Esa noche, Lupita le dio comida primero antes de comer ella. El niño devoró la comida como alguien escapando del hambre. Después de comer, la miró con cuidado y preguntó, «Señora, ¿puedo dormir aquí?» Ay, Diosito, algo se rompió dentro de Lupita en ese momento porque nadie debería sonar sorprendido de que se le permita dormir seguro. Desde esa noche, el niño se quedó con ella, convirtiéndose silenciosamente en parte de su pequeño hogar lleno de lucha. Y de alguna manera, por primera vez en muchos años, la casa empezó a sentirse menos pesada. El niño cambió la vida de Lupita silenciosamente. No con dinero, no con milagros,
solo con su presencia. Su nombre era Diego. Al principio, casi no hablaba. Apenas recordaba algo sobre sí mismo. Cualquier sonido fuerte lo hacía saltar. A veces se despertaba en la noche llorando por pesadillas. Lupita se sentaba a su lado, sobándole la espalda gentilmente como madre preocupada. Tranquilo. Aquí está seguro. Y lentamente el niño empezó a sanar. Pasaron los meses. Luego, una tarde mientras ayudaba a Lupita a empacar las gorditas en bolsas de plástico, Diego de repente mencionó un nombre de calle en Monterrey. Lupita se congeló. ¿Recuerdas tu casa? El niño asintió lentamente. Poco a poco, más detalles empezaron a regresar. Nombre de la escuela, entrada del fraccionamiento, el edificio de oficinas de su papá. Fue entonces cuando Lupita se dio cuenta de que la familia del niño todavía podía estar buscándolo. Pero el transporte a Monterrey era caro. Muy caro. Aún así, empezó a ahorrar gradualmente. Cada ganancia extra de las gorditas entraba a un pequeño bote escondido dentro de su cuarto. Sin ropa nueva, sin gozo, nada. Hasta cuando sus chanclas se rompieron completamente, las amarró con un alfiler en lugar de comprar otras porque el hijo de alguien estaba esperando regresar a casa. Meses después, Lupita finalmente viajó a Monterrey con Diego. El viaje en sí casi la terminó. Estrés, miedo, confusión, pero de alguna manera encontraron el fraccionamiento. En el momento que Diego señaló una casa color crema y susurró, «Esa es mi casa», el corazón de Lupita empezó a latir rápido. Antes de que siquiera llegaran a la entrada completamente, una mujer gritó desde el balcón, «Diego». «¡Ay, Dios mío! Diosito santo». La mujer, doña Mariana, corrió escaleras abajo descalza, llorando sin control. Otro hombre salió corriendo inmediatamente. Guardias de seguridad, vecinos, todos gritando al mismo tiempo. La madre abrazó a Diego tan fuerte como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. El padre, don Alejandro Iturbide, se quedó congelado por segundos antes de abrazar al niño también. Lupita se hizo a un lado en silencio porque ese reencuentro, ese tipo de momento es demasiado pesado para interrumpir. Fue después que Lupita descubrió quién era realmente el padre de Diego. Un empresario multimillonario, uno de los nombres más grandes en Monterrey. La familia había pasado meses buscando en silencio después del secuestro. Policía, investigadores privados, medios, nada funcionó hasta que una vendedora de gorditas de San Andrés Tetepilco simplemente se detuvo y mostró bondad. El hombre seguía agradeciéndole a Lupita repetidamente, pero honestamente ella se sentía incómoda con toda la atención porque para ella solo había ayudado a un niño. Eso era todo. Antes de que regresara a San Andrés Tetepilco, la familia le rogó que se quedara en Monterrey unos días. Hotel, comida, todo pagado. Lupita se negó al principio, pero Diego le tomó la mano fuertemente. «Señora, por favor no se vaya todavía». Ese niño se había encariñado profundamente con ella, así que se quedó un poco. Ahora, mientras tanto, la vida se había vuelto muy desordenada para Jessica y Brenda. El estilo de vida falso de Jessica finalmente colapsó públicamente después de que los acreedores empezaron a arrastrarla en línea. Una mujer incluso publicó, «Devuélveme mi bolsa» antes de publicar frases motivacionales. El internet terminó con Jessica completamente. En cuanto a Brenda, sus pastillas para dormir habían aumentado mal. Una noche, casi tuvo una sobredosis accidental después de otra pelea terrible con su esposo Jorge. Ese susto la sacudió profundamente. Por primera vez, se admitió a sí misma, «No soy feliz». Lo aterrador del dolor es esto, a veces las personas sonriendo en línea apenas están sobreviviendo fuera de línea. Ahora, una semana después, don Alejandro Iturbide organizó un evento de caridad masivo en Monterrey para niños desaparecidos y vulnerables. Gran evento, políticos, empresarios, prensa, influencers, y porque Jessica estaba persiguiendo oportunidades desesperadamente otra vez, asistió. Hasta Brenda fue a través de una conexión de oficina. Las dos viejas amigas no se habían visto bien en meses. Ambas se veían agotadas, solo empacadas de manera diferente. Mientras entraban al salón de eventos decorado, Jessica susurró,
Si tan solo pudiera conocer una conexión seria hoy. Brenda forzó una pequeña sonrisa. Entonces de repente, el maestro de ceremonias anunció, antes de que comiencen las donaciones de esta noche, hay alguien muy especial a quien nuestro anfitrión quisiera reconocer. El salón aplaudió cortésmente. Luego don Alejandro caminó hacia el escenario sosteniendo el micrófono en silencio. Su voz cambió inmediatamente cuando empezó a hablar. Hace meses, mi hijo fue secuestrado. El silencio entró al salón al instante. Mi familia perdió la esperanza. Jessica y Brenda levantaron la mirada propiamente ahora. Pero una mujer, una completa extraña, encontró a mi hijo abandonado y lo cuidó cuando nadie más se detuvo. Luego sonrió con emoción y dijo, ella no tenía dinero. No tenía influencia, pero tenía bondad. Jessica sintió algo apretarse dentro de su pecho inmediatamente. Luego suavemente, el empresario dijo, por favor ayúdenme a darle la bienvenida a Lupita Hernández. El salón entero estalló en aplausos. Y cuando Lupita caminó hacia el escenario, Jessica se congeló. La boca de Brenda se abrió lentamente. No puede ser. Vestido sencillo, cabello sencillo, todo sencillo. Aún así, de alguna manera cargaba más paz que todos en ese salón. Jessica de repente recordó el agua sucia, los insultos, las risas. Este pueblo casi te termina. Mientras tanto, la misma mujer de la que se burlaron ahora estaba parada bajo luces brillantes mientras personas importantes se ponían de pie aplaudiendo por ella. La vida tiene una forma de avergonzar al orgullo en silencio. Don Alejandro continuó con emoción, hay personas ricas que habrían ignorado a ese niño. Hay personas cómodas que se habrían alejado, pero ella no. Luego le entregó a Lupita unos documentos, una beca de educación y negocio completamente financiada a su nombre. El salón explotó otra vez. Diego corrió al escenario abrazando a Lupita fuertemente. Y fue ahí cuando Brenda empezó a llorar en silencio. No por el dinero, sino porque por primera vez se dio cuenta de que Lupita nunca permitió que el sufrimiento la volviera malvada. Después de toda la dificultad, toda la burla, toda la vergüenza, todavía permanecía de corazón suave. Esa realización humilló a ambas mujeres profundamente. Más tarde esa noche, después de que el evento terminó, Jessica y Brenda encontraron a Lupita sentada en silencio afuera del salón, sola. La brisa de Monterrey se movía suavemente alrededor de ellas. Por unos segundos incómodos, nadie habló. Luego Jessica de repente estalló en lágrimas. Lágrimas pesadas. Lágrimas reales. No lágrimas de redes sociales. Lo siento, Lupita. Yo te miraba hacia abajo. Brenda se limpió la cara en silencio también, todas lo hicimos. Lupita se quedó en silencio. Luego Jessica rió con dolor a través de las lágrimas, mientras tanto, yo pidiendo prestadas pelucas y bolsas para mantener las apariencias en línea. Brenda sacudió la cabeza lentamente, y yo, tragándome pastillas para dormir cada noche, fingiendo que mi matrimonio estaba bien. Silencio otra vez. Silencio pesado. Luego Jessica miró a Lupita apropiadamente por primera vez en años, no a su ropa, no a sus luchas, a ella. Y suavemente preguntó, ¿cómo eres capaz de mantenerte tan tranquila a través de todo? Lupita sonrió débilmente. Esa misma sonrisa tranquila que siempre tenía desde los días del pueblo. Luego dijo suavemente, algunas personas florecen temprano. Las dos mujeres escucharon en silencio. Algunas florecen en silencio. Una lágrima rodó por la cara de Brenda. Luego Lupita terminó, pero tarde nunca significa perdido. Imagínate. Nadie habló después de eso porque esa frase cargaba toda su vida adentro. Todos los años de comparación, toda la presión, todos los estilos de vida falsos, todo el dolor escondido, todo. Luego Lupita miró a ambas mujeres otra vez y dijo suavemente, todas estaban ocupadas tratando de llegar primero. Nadie se detuvo a preguntarse si estaban llegando felices. Esa frase las quebró completamente. Jessica se cubrió la cara, llorando. Brenda miró hacia abajo, sacudiendo la cabeza lentamente, porque por primera vez entendieron la verdadera lección que la vida había estado tratando de enseñarles. El éxito no es quien se casa primero,
no es quien deja el pueblo primero, no es quien publica lujo primero, no es quien se ve exitoso primero, porque muchas personas están empacando dolor dentro de fotos hermosas. Y muchas personas cargando paz se ven sin éxito por fuera. Lupita nunca se volvió especial porque sufrió. Se volvió especial porque el sufrimiento no le quitó la bondad. Y honestamente, esa fue la verdadera victoria. Muchas gracias por ver esta historia hasta el final. Si disfrutaste esta historia, por favor dale me gusta al video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas historias emocionales e interesantes como esta. ¿En qué momento la historia de Lupita realmente tocó tu corazón más?